Hola perra, bienvenida a mi mundo. Te estás preguntando por qué estás aquí. Estás aquí porque yo he decidido. A partir de este momento, tu vida anterior ha dejado de existir. Tus amigos, tu familia, tus planes para el futuro, ya nada de eso importa. Ahora me perteneces. Si sigues mis instrucciones al pie de la letra, sobrevivirás. Si me desobedeces, conocerás el verdadero significado del dolor. Estas palabras no salieron de una película de terror, estaban grabadas en una cinta de audio que se reproducía una y otra vez ante mujeres atadas, encapuchadas y muertas de miedo en mitad de la nada. El dueño de esa voz era David Parker Ray, un hombre que durante casi 40 años logró engañar a todo el mundo bajo el sol de Nuevo México. Para sus vecinos, David era un tipo increíblemente normal, un mecánico jubilado del gobierno, un abuelo amable y un vecino de los que siempre te prestan una herramienta si se te avería el coche. Pero detrás de esa fachada de viejo simpático se escondía uno de los criminales más retorcidos de la historia. Un hombre que construyó con sus propias manos y mucho dinero una auténtica cámara de torturas dentro de un remolque de camión, a la que llamaba de forma muy cínica su Toy Box o la caja de juguetes. David Parker Ray no era un típico asesino loco que perdía el control en un callejón oscuro. Al contrario, era un hombre frío, calculador y obsesionado con los detalles. Estudiaba cómo hacer daño sin dejar marcas y cómo controlar a sus víctimas usando medicamentos y trucos psicológicos para que, si decidía dejarlas vivas, no recordaran nada de lo que les había pasado. Lo más terrible es que no trabajaba solo. Logró arrastrar a sus monstruosidades a su propia pareja y a su hija. Aunque la policía cree que pudo hacer daño a decenas de mujeres, el desierto es muy grande y se llevó muchos de sus secretos a la tumba. Para entender cómo alguien termina convirtiéndose en David Parker Ray, hay que viajar a la década de 1930. David nació el 6 de noviembre de 1939 en un pueblo pequeño llamado Belén, en Nuevo México. Su casa no era un hogar feliz. Su padre era un hombre muy violento, de los que imponían su ley a base de gritos y golpes por cualquier tontería, mientras que su madre era una mujer muy sumisa que prefería mirar hacia otro lado para evitar problemas, dejando al niño completamente solo con sus miedos. Como no encontraba cariño en casa, David se volvió un chico muy tímido y callado. En el colegio casi no hablaba con nadie y los demás niños pasaban de él. Al no tener amigos se pasaba el día caminando solo por las zonas desiertas del pueblo. Fue ahí, en esa soledad, donde empezó a torcerse su cabeza. Como sentía que no tenía el control de nada en su vida, empezó a buscar seres más débiles a los que dominar. Empezó a cazar ratones, lagartijas y pájaros, pero no por curiosidad, sino para encerrarlos en cajas pequeñas y ver cómo se desesperaban por salir. Sentí una satisfacción extraña al saber que la vida de esos animales dependía solo de él. Cuando llegó a la adolescencia, esos impulsos se mezclaron con el despertar sexual, pero de una forma muy peligrosa. En lugar de interesarse por las chicas como los demás jóvenes, a David le obsesionaba la idea de dominar, atar y humillar. Encontró algunas revistas viejas de contenido sadomasoquista que se vendían a escondidas en la época, y esas imágenes se convirtieron en su manual de vida. Sin embargo, David era listo. Se dio cuenta de que para hacer lo que quería sin que nadie lo molestara, primero tenía que parecer el chico más aburrido y normal del mundo. Por eso, aprendió a trabajar la madera y los metales en los talleres del instituto, ganándose la fama de ser un joven callado y trabajador que no rompía un plato. Cuando cumplió la mayoría de edad, David se metió en el ejército. Aunque no estuvo en ninguna guerra ni hizo nada del otro mundo, esos años le sirvieron para aprender muchísimo sobre mecánica, electricidad y radios. Era un tipo muy hábil con las manos. Al terminar el servicio militar, volvió a Nuevo México y se instaló en una zona muy tranquila llamada Conqueses, cerca de un lago artificial donde la gente iba a pasar las vacaciones y a pescar. Allí consiguió un buen empleo como encargado de mantenimiento en el servicio de parques del estado. Además, ese trabajo le permitía conocer al dedillo todos los caminos ocultos del desierto,
las rutas que hacían los vigilantes y los lugares más apartados donde nadie se metía, una información que más tarde usaría para sus planes oscuros. En su vida familiar, las cosas parecían ir bien a ojos de los demás, aunque se divorció varias veces. Sus ex esposas contaron tiempo después que David era un hombre muy controlador en casa y que tenía gustos raros en la cama, pero en esa época y en un ambiente rural, esas cosas se quedaban de puertas para adentro y nadie sospechaba nada grave. Creó una pared tan perfecta entre su vida pública y sus fantasías que nadie en el pueblo pudo ver al monstruo que se escondía detrás. El paso de tener pensamientos raros a convertirse en un peligro real fue algo muy lento y muy bien planeado. David no solo se volvió loco de la noche a la mañana, pasó años leyendo libros de anatomía, manuales sobre cómo interrogar a prisioneros y catálogos de medicina. Lo que a él le gustaba no era el sexo común, lo que le daba placer era tener el poder absoluto sobre otra persona, sentir que era el dueño de sus movimientos, de sus miedos y de su dolor. Aunque la policía solo pudo acusarlo formalmente por lo que hizo al final de su vida, se sabe que en esos años muchas mujeres jóvenes desaparecieron, sobre todo chicas que viajaban solas haciendo autostop o trabajadoras de la calle. David sabía esto perfectamente y se aprovechaba de que el desierto es un lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien para siempre. El método que usaba David para atrapar a las mujeres era pura sangre fría. Sabía que el momento más peligroso para él era el secuestro, porque alguien podía verlo o la víctima podía gritar y armar un escándalo. Por eso, inventó varias trampas para que las mujeres confiaran en él o no pudieran defenderse. Muchas veces usaba su placa real del trabajo o se compraba uniformes parecidos a los de los policías. Paraba a chicas que caminaban por la carretera y les decía que estaba haciendo algo ilegal y que era una inspección de rutina. Las víctimas, al ver a un señor mayor con uniforme, obedecían sin sospechar nada. En cuanto la mujer se descuidaba, David actuaba rápido. Usaba pistolas eléctricas de las que te dejan paralizado, pañuelos con líquidos para desmayar o golpes fuertes en la cabeza. Una vez que la víctima no podía moverse, le ponía una capucha negra para que no viera nada, le ataba las manos con nudos marineros muy apretados y le metía en la parte trasera de su camioneta, la cual había modificado con cajas dobles para que nadie escuchara golpes y la chica se despertaba en el camino. El truco más sucio de David venía después y para eso usaba sus conocimientos de farmacia. Les inyectaba mezclas de calmantes y drogas muy fuertes que usaban los veterinarios para dormir caballos. Con esto lograba que las mujeres estuvieran despiertas y sintieran el dolor, pero sus músculos no respondían y no podían ni gritar, ni responder, ni defenderse. Lo peor de estas drogas es que borraban la memoria a corto plazo. David hacía esto a propósito. Quería que si alguna vez soltaba a una mujer, ella se despertara días después en una zanja, sin recordar cómo era la cara de su raptor, dónde había estado ni qué le había sucedido. Esa fue su mejor arma para que no lo atraparan durante años. Lo que descubrió la policía en el patio de David dejó frío incluso a los agentes más curtidos. La famosa Toy Box no era un sótano oscuro, era un remolque de camión de unos 6 metros de largo que estaba aparcado en su jardín. David forró todas las paredes con paneles de corcho y espuma gruesa, de los que se usan en los estudios de música para aislar el sonido. Podías gritar con todas tus fuerzas dentro de ese remolque que nadie, ni siquiera alguien que estuviera pasando al lado del jardín, escucharía absolutamente nada. En medio del remolque atornilló al suelo una camilla de ginecólogo que modificó con correas de cuero ancho y cadenas. En el techo, justo encima de la camilla, puso un espejo enorme para que las víctimas se vieran obligadas a mirar todo lo que les estaba pasando, aumentando el sufrimiento psicológico. Las paredes estaban llenas de estanterías ordenadas por colores y etiquetas, como si fuera el taller de un cirujano. Había cuchillos de carnicero, pinzas para sacar muelas, látigos de cuero, cables conectados a baterías de coche para dar calambres y tubos médicos de todo tipo. También montó una mesa de control con interruptores para cambiar la intensidad de las luces o subir la calefacción a niveles insoportables si quería hacer sufrir más a la víctima. Pero lo más retorcido era el radiocassette.
Antes de tocar a las mujeres, David las dejaba atadas a oscuras y les ponía la cinta que grabó con su voz. Ese audio duraba más de media hora y explicaba de forma muy detallada todas las cosas horribles que les iba a hacer, las normas que tenían que seguir, y les decía que nadie les estaba buscando. David sabía que si lograba romperles la mente primero con ese audio, el cuerpo de las víctimas dejaba de luchar y se rendía por completo. Nadie sabe con certeza cuántas mujeres entraron en esa caja y nunca salieron. Como David usaba drogas para borrar los recuerdos, muchas chicas que sobrevivieron volvieron a sus casas con traumas horribles, pesadillas y lagunas de días enteros en su cabeza, pensando que habían tenido una mala borrachera o un problema de nervios. El FBI cree que David mató entre 40 y 60 mujeres a lo largo de su vida, tirando sus cuerpos al fondo del agua artificial de la zona, o enterrándolos en fosas profundas en mitad del desierto, donde el calor y los animales carroñeros no dejaban nada que la policía pudiera usar. Pero en marzo de 1999, la suerte de David se acabó gracias a una chica llamada Cynthia Vigil. Cynthia era una joven de 22 años que pasaba por un mal momento en la ciudad de Albuquerque. David y su novia, Cindy Handy, la vieron y decidieron que era su próxima víctima. David le enseñó su placa falsa, la acusó de un delito menor y la obligó a subirse al coche. La llevaron al remolque de Elephant Butte y durante 3 días, Cynthia vivió un infierno en la tierra. Pero ella no se rindió. El 22 de marzo, mientras David estaba trabajando y su novia se despistó un momento yendo a la casa principal, Cynthia vio su oportunidad. David había cometido un error grave. Se olvidó de recoger una llave inglesa pequeña de la mesa. Cynthia, haciendo muchísima fuerza, logró estirar el brazo y alcanzar la herramienta para aflojar uno de los candados de sus manos. Cuando la novia de David volvió al remolque, Cynthia se tiró encima de ella. Tuvieron una pelea terrible a golpes y Cynthia logró agarrar un punzón de cocina que había por ahí y se lo clavó a la mujer en el cuello. Totalmente desnuda, sangrando y con un collar de hierro cerrado con candado en el cuello, la joven saltó del remolque y corrió desesperada por la área del desierto. Llegó a la casa del vecino más cercano, quien al ver semejante escena llamó corriendo a las patrullas de policía. Solo pensé en correr o morir, no me importaban las piedras ni el frío, solo miraba hacia adelante porque sabía que si paraba un segundo, ese hombre me alcanzaría y me mataría. Es el testimonio de Cynthia Vigil en el juicio. La valentía de Cynthia derrumbó todo el castillo de naipes de David, gracias a que pudo contarle a la policía cada detalle del remolque. Los agentes consiguieron el permiso del juez para entrar a registrar la propiedad con todo el equipo. Después aparecieron otras chicas, como Kelly Van Cleve o Kaylee Garrett, quienes contaron historias parecidas de cómo se habían despertado desnudas y golpeadas cerca del lago, sin saber qué les había pasado, uniendo las piezas de un puzzle horroroso que la policía por fin podía entender. Una de las cosas que más cuesta entender de este caso es que David no lo hacía todo solo. Consiguió que la gente que más lo quería se metiera con él en este fango de maldad, creando un grupo donde todos se tapaban las espaldas y se ayudaban a cazar mujeres. La ayuda más importante la encontró en Cindy Handy. Cindy era una mujer que había tenido una vida muy difícil, con problemas de alcohol y peleas, que conoció a David en un bar del pueblo a finales de los 90. En vez de asustarse cuando David le enseñó el remolque y le contó sus planes, Cindy se emocionó y se convirtió en su ayudante favorita. Su trabajo era el de cebo. David sabía que una chica joven no se subiría al coche de un viejo extraño, pero si veía a otra mujer sonriendo en el asiento del copiloto, se sentía segura. Cindy ayudaba a elegir a las víctimas, las agarraba mientras David las ataba y disfrutaba participando en los abusos dentro de la Toy Box. Pero lo más doloroso de todo fue la participación de Glenda, o Jessie Ray, la propia hija de David. Ella creció bajo la sombra de un padre que la manipulaba y le enseñó desde pequeña que el mundo exterior era malo y que solo debía hacerle caso a él. Jessie ayudó a su padre a secuestrar a varias mujeres. Usaba su juventud para hacerse amiga de mujeres en los bares de la zona, ganándose su confianza para luego llevarlas a lugares apartados donde su padre las esperaba escondido.
Ver a una hija ayudando a su padre a hacer esas cosas a otras mujeres demuestra el nivel de control psicológico tan terrible que David tenía sobre su familia. También arrestaron a un amigo de copas de David, llamado Dennis Roy, y a quien convencieron para participar en las torturas y que terminó cometiendo un asesinato real bajo las órdenes del viejo mecánico. El 22 de marzo de 1999, la burbuja de David Parker explotó para siempre. Cuando los primeros policías llegaron a la finca, iban con miedo por lo que Cynthia Vigil les había contado en la ambulancia. Lo que terminó de hundir a David fue lo que encontraron dentro de su propia casa. En un cajón cerrado con llave en su escritorio, había una colección enorme de cintas de video VHS y cassettes, donde él mismo se grababa cometiendo las agresiones, todo ordenado con números y fechas como si fuera el archivo de una oficina. Era la prueba de que David disfrutaba de la tortura como si fuera un trabajo científico. Llevar a David Parker Ray ante un tribunal fue una tarea muy difícil. Para los abogados del gobierno, el gran problema era que, aunque sabían que era un monstruo y tenía el remolque lleno de sangre, no tenían los cuerpos de las mujeres que se sospechaba que había matado. Sin un cuerpo, era muy difícil acusar a alguien de asesinato en un juicio. Por eso, el fiscal del caso decidió ir a lo seguro y lo acusó de secuestro con violencia, abusos físicos y conspiración. Se declaró culpable de varios secuestros para evitar que su hija Jessie le metieran una pena demasiado larga. Al final, el juez sumó todas las acusaciones y le cayó una condena de 224 años de prisión obligatoria. Sus ayudantes tampoco les fue mejor. Cindy Heavy recibió 36 años de cárcel. Glenda Jessie Ray, su hija, fue condenada a 9 años de prisión. Y Dennis Roy Yancey, el amigo de copas, confesó que había matado a una chica llamada Mary Parker, siguiendo los consejos de David, y le dieron cadena perpetua. El final del dueño de la Toy Box llegó mucho antes de lo que la policía quería, dejando a muchas familias sin las respuestas que necesitaban para descansar en paz. Después de los juicios, David fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Nuevo México. Ese sitio aloja a los delincuentes más duros del país. El 28 de mayo del 2002, cuando solo llevaba un año cumpliendo su condena, David empezó a sentir unos dolores muy fuertes en el pecho dentro de su celda. Los guardias llamaron a los médicos y decidieron trasladarlo en ambulancia a un hospital cercano. Sin embargo, no llegó con vida. Sufrió un infarto fulminante en el camino y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Tenía 62 años. La noticia de su muerte provocó mucha rabia entre los policías que llevaban el caso, porque tenían citas preparadas para hablar con él esa misma semana y convencerlo de que dijera dónde estaban los cuerpos, a cambio de dejar de ver a su hija. Con su muerte se cerró la única boca que sabía toda la verdad. Este caso nos deja una lección muy incómoda, que da vueltas en la cabeza. Las personas más peligrosas del mundo no llevan un cartel en la frente que dice "soy un monstruo". A veces tiene la apariencia de un abuelo mecánico que te saluda por las mañanas con una sonrisa, te ayuda a cambiar una rueda pinchada y luego se mete en su remolque a escuchar una cinta vieja de cassette, mientras el viento sigue levantando polvo en los caminos vacíos de Nuevo México. La gran duda sigue flotando en el aire, recordándonos que a veces los peores peligros de este mundo viven justo en la casa de al lado. Espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.